La historia de TVN comienza en una ciudad conocida por su diversidad cultural, su clima duro y su creciente influencia en la música global, Toronto. Antes de convertirse en uno de los artistas más influyentes del pop y el R&B contemporáneo, Abel McConnell Tesfaye era simplemente un niño que crecía en un entorno complejo, moldeado por la inmigración, la cultura urbana y las realidades sociales de una gran metrópoli norteamericana. Un nacimiento en una ciudad multicultural. Abel McConnell Tesfaye nació el 16 de febrero de 1990 en Toronto, la ciudad más grande de Canadá. Toronto ya era conocida en ese momento por ser una de las ciudades más multiculturales del mundo. En sus barrios convivían comunidades provenientes de todas partes del planeta, el Caribe, Asia, Europa del Este, Medio Oriente y África. Entre estas comunidades también se encontraba una creciente diáspora proveniente de Etiopía, país del cual procedían los padres de Abel. Sus padres habían emigrado buscando oportunidades económicas y estabilidad, algo común entre muchos inmigrantes que llegaron a Canadá durante las décadas de 1980 y 1990. La ciudad ofrecía educación, empleo y una vida relativamente segura, aunque la experiencia de los inmigrantes no siempre era fácil. Adaptarse a un nuevo idioma, nuevas costumbres y un sistema social diferente requería tiempo y sacrificio. Abel nació en este contexto de cambio y adaptación. Desde el inicio, su identidad estuvo influenciada por dos mundos, la cultura etíope heredada de su familia y la cultura urbana canadiense que lo rodeaba en Toronto. Una familia pequeña pero resiliente. La infancia de Abel estuvo marcada por una estructura familiar poco convencional. Sus padres se separaron cuando él era muy pequeño, por lo que su vida cotidiana quedó principalmente en manos de su madre y su abuela materna. Su madre, una mujer inmigrante que trabajaba largas horas para mantener a su hijo, tuvo que equilibrar múltiples responsabilidades. Trabajaba en varios empleos para asegurar la estabilidad económica del hogar. Debido a estas largas jornadas laborales, la figura que tuvo mayor presencia en la infancia de Abel fue su abuela. Su abuela fue quien se encargó de gran parte de su crianza durante los primeros años de su vida. Ella hablaba principalmente amárico, el idioma oficial de Etiopía, por lo que durante su niñez Abel aprendió primero ese idioma antes de dominar completamente el inglés. Este detalle, aparentemente pequeño, tuvo una gran importancia en la formación de su identidad. El idioma, la comida tradicional, la música y las historias familiares mantuvieron vivo el vínculo con Etiopía, incluso estando a miles de kilómetros de distancia. Influencias culturales tempranas. La influencia etíope en la vida de Abel no solo fue lingüística o familiar. La cultura musical también jugó un papel importante. En muchos hogares etíopes, la música tradicional y el canto forman parte esencial de la vida cotidiana. Aunque años después su estilo musical estaría más relacionado con el R&B, el pop alternativo y la música electrónica, en su infancia Abel estuvo expuesto a sonidos muy diferentes, música africana, melodías tradicionales y canciones que formaban parte de la identidad cultural de su familia. Al mismo tiempo, Toronto era una ciudad profundamente influenciada por el hip hop, el R&B y el pop estadounidense. Durante los años 90 y principios de los 2000, artistas como Michael Jackson, Prince y R. Kelly dominaban el panorama musical internacional. Estas influencias comenzaron a llegar lentamente a la vida de Abel a través de la radio, la televisión y los CD segundos que circulaban entre amigos y vecinos. Aún era muy joven, pero la música ya empezaba a ocupar un lugar especial en su imaginación. El entorno de Scarborough. Abel creció en un área de Toronto llamada Scarborough, un distrito conocido por su diversidad cultural pero también por sus desafíos sociales. Muchas familias inmigrantes vivían en esta zona porque los costos de vivienda eran más accesibles que en otras partes de la ciudad. Scarborough no era necesariamente una zona peligrosa en todos sus sectores, pero sí tenía barrios donde las oportunidades económicas eran limitadas y donde muchos jóvenes enfrentaban presiones sociales, pobreza o falta de acceso a recursos educativos. Para un niño que crecía en ese entorno, la vida podía presentar contrastes muy fuertes. Por un lado, estaba la riqueza cultural de una comunidad diversa, por otro, la presencia de problemas sociales que afectaban a muchos jóvenes. Estos contrastes marcarían profundamente la visión del mundo de Abel. Años más tarde, muchos de los temas presentes en su música, soledad, excesos, noches interminables, conflictos emocionales, encontrarían parte de su origen en estas experiencias tempranas. Una infancia entre la curiosidad y la imaginación. A pesar de los desafíos, la infancia de Abel también estuvo llena de momentos de curiosidad y descubrimiento. Como muchos niños, pasaba tiempo viendo televisión, escuchando música y explorando el mundo que lo rodeaba. La televisión jugó un papel curioso en su formación cultural. Programas musicales y videoclips le permitieron descubrir artistas que eventualmente influirían en su estilo artístico. Entre ellos destacaba Michael Jackson, cuya combinación de música, estética visual y narrativa artística impresionó profundamente al joven Abel. Jackson no solo cantaba, creaba universos visuales completos alrededor de sus canciones. Ese concepto de la música como una experiencia visual y narrativa tendría una enorme influencia en la carrera futura de TVN.
La ausencia del padre. Otro aspecto importante de su infancia fue la ausencia de su padre. Aunque su padre existía en su vida de manera intermitente, no fue una figura constante durante su crecimiento. Este tipo de ausencia puede generar múltiples efectos emocionales en un niño: preguntas sin respuesta, sentimientos de abandono o una búsqueda constante de identidad. En varias entrevistas años después, Abel reconocería que su infancia tuvo momentos de soledad y confusión emocional. Esos sentimientos, lejos de desaparecer, se transformarían en una de las principales materias primas de su música. Muchas de sus canciones exploran precisamente emociones complejas: nostalgia, aislamiento, deseo, culpa y redención. El descubrimiento de la música moderna durante la adolescencia temprana. Abel comenzó a escuchar más música contemporánea. Gracias a la radio, los CDs segundos y eventualmente internet, empezó a descubrir artistas de distintos géneros. Entre las influencias que más lo impactaron estaban el pop experimental, el R&B contemporáneo, el hip hop, la música electrónica, el rock alternativo. Artistas como Michael Jackson y Prince mostraban cómo un cantante podía fusionar distintos estilos para crear algo completamente nuevo. Esa idea, la mezcla de géneros, se convertiría en una de las características más distintivas de su propio estilo musical años después. Toronto como incubadora musical. A principios de los años 2000, Toronto estaba empezando a convertirse en un centro importante para el hip hop y el R&B. La ciudad desarrollaba una identidad musical propia que mezclaba influencias estadounidenses con experiencias urbanas canadienses. Este ambiente cultural también influyó en el joven Abel. Aunque todavía no pensaba seriamente en una carrera musical, el entorno creativo de la ciudad comenzó a alimentar su imaginación. La música estaba en todas partes: en las radios de los autos, en las fiestas, en las tiendas, en los reproductores portátiles de los adolescentes. Para muchos jóvenes de Toronto, la música era más que entretenimiento, era una forma de identidad. Los primeros sueños. En algún punto de su adolescencia, Abel empezó a imaginar la posibilidad de crear música propia. No era un sueño completamente definido, pero la idea empezó a tomar forma lentamente. Muchos artistas comienzan su relación con la música de manera informal, escuchando canciones, cantando en privado, escribiendo pensamientos o experimentando con sonidos. En el caso de Abel, la creatividad comenzó como una forma de expresión personal. La música se convirtió en un espacio donde podía explorar emociones que a veces resultaban difíciles de expresar en la vida cotidiana. El comienzo de una historia mayor. Aunque todavía faltaban varios años para que el mundo conociera el nombre de TVET, las bases de su historia ya estaban formándose. La mezcla cultural de Toronto, la herencia etíope, la influencia de su abuela, las dificultades económicas, la ausencia paterna y el descubrimiento de la música moderna fueron ingredientes fundamentales en la construcción de su identidad artística. Todas estas experiencias formarían el contexto emocional que más tarde daría vida a sus canciones. La ciudad donde nació no solo fue su hogar, también fue el laboratorio donde comenzaron a mezclarse las influencias que definirían su sonido. Toronto, con sus luces nocturnas, sus barrios diversos y su energía cultural, se convertiría en un elemento recurrente en su narrativa artística. Años después, cuando el mundo escuchara por primera vez su música, muchos críticos notarían algo particular: las canciones de TVET parecían capturar la atmósfera nocturna de una gran ciudad. Esa sensación no era casual. Había nacido, literalmente, de las calles y los paisajes urbanos donde Abel Tesfaye dio sus primeros pasos. Y aunque en ese momento nadie lo sabía todavía, aquel niño que crecía entre dos culturas y múltiples desafíos estaba destinado a convertirse en una de las voces más influyentes de su generación. Pero antes de que la fama llegara, antes de los escenarios, los premios y los récords musicales, aún quedaban muchos obstáculos por enfrentar. Después de su nacimiento en Toronto, la vida de TVET comenzó a desarrollarse en un entorno marcado profundamente por la cultura familiar que lo rodeaba. Aunque crecía en una de las ciudades más multiculturales del mundo, gran parte de su identidad inicial estuvo moldeada por las tradiciones, valores y recuerdos de la tierra natal de su familia, Etiopía. Para entender quién llegaría a ser Abel Tesfaye como artista, es necesario mirar primero hacia sus raíces, hacia la infancia en la que la cultura etíope y la vida canadiense convivían dentro de un mismo hogar. Un hogar entre dos mundos. Durante su infancia, Abel vivía en un ambiente donde dos culturas coexistían constantemente. Afuera de casa estaba Canadá, escuelas, televisión, música occidental y la diversidad urbana de Toronto. Dentro del hogar, sin embargo, el ambiente tenía una fuerte identidad etíope. Su abuela materna fue una figura central en este aspecto. Ella desempeñó un papel fundamental en su crianza, no solo cuidándolo mientras su madre trabajaba largas jornadas, sino también transmitiéndole costumbres culturales que venían directamente de Etiopía. La comida tradicional, el idioma, las historias familiares y las canciones formaban parte del día a día. Estas tradiciones ayudaban a mantener vivo el vínculo con la tierra de origen de su familia, incluso estando a miles de kilómetros de distancia. Para un niño pequeño, estas experiencias crean una identidad particular. Abel no crecía sintiéndose completamente de un solo lugar.
cambio, su identidad se construía entre dos culturas que, aunque diferentes, coexistían dentro de su vida cotidiana. El idioma de su infancia. Uno de los elementos más importantes de esta conexión cultural fue el idioma. Durante sus primeros años, Abel hablaba principalmente amárico, la lengua oficial de Etiopía. Este hecho puede sorprender a muchos fanáticos que solo conocen al artista internacional que canta en inglés, pero en realidad su primer idioma fue el amárico, aprendido gracias a la influencia de su abuela. Aprender un idioma en la infancia no solo significa aprender palabras, también significa absorber una manera distinta de entender el mundo. Cada idioma tiene su propia forma de expresar emociones, respeto, humor y tradición. En el caso de Abel, el amárico fue el idioma de su familia, de las historias que escuchaba y de la vida dentro del hogar. Con el tiempo, naturalmente, el inglés se convirtió en su idioma principal debido a la escuela y la vida en Canadá. Sin embargo, esa primera conexión lingüística dejó una huella permanente en su identidad. La cultura etíope. En su vida diaria, Etiopía posee una cultura extremadamente rica y antigua. Es uno de los países con historia más larga en África y cuenta con tradiciones únicas en música, religión, gastronomía y arte. Aunque Abel no creció físicamente en ese país, muchas de estas tradiciones se mantenían presentes en su hogar. La comida era una de las expresiones más visibles de esta herencia cultural. Platos tradicionales etíopes preparados por su familia mantenían viva la conexión con la tierra de origen. La comida no era solo alimentación, también era una forma de identidad cultural. Cada comida familiar representaba una pequeña pieza de Etiopía dentro de un apartamento en Toronto. Además de la gastronomía, la música tradicional etíope también formaba parte del ambiente familiar. Aunque más tarde Abel se inclinaría hacia el R&B, el pop y la música alternativa, su oído infantil estuvo expuesto a sonidos y melodías completamente diferentes. Esta mezcla temprana de influencias culturales amplió su percepción musical incluso antes de que comenzara a crear sus propias canciones. La importancia de su madre. Aunque su abuela fue una figura constante en su crianza, la relación con su madre también fue extremadamente importante. La madre de Abel trabajaba duro para mantener a su hijo en un país donde las oportunidades existían, pero donde la vida para los inmigrantes podía ser complicada. Tenía que equilibrar largas horas de trabajo con la responsabilidad de criar a un niño prácticamente sola. Para Abel, esto significaba ver desde muy pequeño el sacrificio que su madre hacía por él. Muchas veces los hijos de inmigrantes crecen con una conciencia temprana del esfuerzo que sus padres realizan para construir una nueva vida. Esa conciencia puede convertirse en una fuente de motivación, pero también puede generar presión emocional. En el caso de Abel, esta experiencia contribuyó a su comprensión temprana de la responsabilidad, el sacrificio y la resiliencia. Una infancia sin lujos. La vida en los primeros años de Abel no estaba marcada por el lujo ni por la comodidad económica. Su familia vivía de manera modesta, como muchas otras familias inmigrantes que estaban construyendo una nueva vida desde cero. Los recursos eran limitados, pero el hogar tenía algo que muchas veces resulta más importante que el dinero: un fuerte sentido de comunidad familiar. Las historias, las tradiciones y la cercanía entre generaciones creaban un ambiente donde el joven Abel podía sentirse protegido, incluso cuando las circunstancias externas no siempre eran fáciles. Sin embargo, crecer en un entorno económicamente limitado también expone a los niños a realidades sociales complejas. Las diferencias entre barrios, oportunidades educativas y estilos de vida se vuelven evidentes desde una edad temprana. Estas experiencias también formarían parte de la perspectiva que más tarde aparecería en su música. El impacto de la identidad cultural. Muchos artistas encuentran su voz creativa explorando su identidad cultural. En el caso de Abel, esa exploración comenzó desde su infancia. Ser hijo de inmigrantes significa vivir constantemente entre dos mundos. A veces se siente una conexión profunda con la cultura familiar, otras veces surge el deseo de integrarse completamente en la sociedad donde se está creciendo. Este equilibrio puede generar preguntas importantes: ¿quién soy realmente? ¿De dónde vengo? ¿Dónde pertenezco? Estas preguntas no siempre tienen respuestas simples, pero a menudo se convierten en motores creativos poderosos. Para Abel, estas tensiones culturales formarían parte del trasfondo emocional que eventualmente se reflejaría en sus canciones. Influencias musicales tempranas. Durante su niñez, la música no era todavía una carrera posible, pero sí era una presencia constante. Además de la música tradicional que escuchaba en casa, Abel comenzó a descubrir artistas internacionales a través de la televisión y la radio. Entre los artistas que más lo impresionaron estaba Michael Jackson, cuya presencia escénica y estilo vocal dejaron una marca profunda en la imaginación del joven Abel. Jackson era un artista que trascendía fronteras culturales. Su música llegaba a personas de todas partes del mundo, incluyendo comunidades inmigrantes como la familia Tesfaye. También existían otras influencias importantes, como Prince, cuya mezcla de géneros musicales y personalidad artística demostraban que un cantante podía reinventarse constantemente.
Aunque Abel todavía era solo un niño, estos artistas representaban algo más que entretenimiento, representaban posibilidades. La construcción de una sensibilidad artística. Muchas veces, los artistas desarrollan su sensibilidad mucho antes de comenzar formalmente su carrera. En la infancia de Abel, esa sensibilidad comenzó a tomar forma a través de la observación del mundo que lo rodeaba. Las historias de su familia, la vida en un barrio multicultural, la música que escuchaba en casa y los artistas que veía en televisión se combinaban lentamente para formar su imaginación. No se trataba todavía de escribir canciones ni de producir música. Más bien era un proceso silencioso de absorción cultural. Todo lo que veía, escuchaba y sentía se convertía en material emocional que algún día podría transformarse en arte. El inicio de la adolescencia. A medida que Abel crecía y comenzaba a entrar en la adolescencia, su mundo también empezaba a expandirse. La escuela, las amistades y la vida urbana de Toronto lo exponían a nuevas experiencias y nuevas influencias culturales. Sin embargo, la base de su identidad, las raíces etíopes, la influencia de su abuela, el esfuerzo de su madre y la mezcla cultural de su infancia, seguiría siendo una parte fundamental de quién era. Estas raíces no desaparecerían con el tiempo. Al contrario, se convertirían en uno de los pilares invisibles que sostendrían su identidad artística. Años más tarde, cuando el mundo conocería su música, muchos fanáticos descubrirían que detrás del personaje artístico existía una historia mucho más profunda. Una historia que comenzaba en un pequeño hogar donde la cultura etíope sobrevivía dentro de una ciudad canadiense moderna. Pero la infancia no dura para siempre. A medida que Abel avanzaba hacia la adolescencia, nuevas influencias, amistades y decisiones comenzarían a cambiar el rumbo de su vida. Un camino lleno de desafíos que, sin saberlo todavía, terminaría acercándolo cada vez más a la música. A medida que TVET crecía en Toronto, su vida comenzó a entrar en una etapa mucho más compleja. La infancia marcada por la influencia de su familia y la cultura etíope fue dando paso a los desafíos típicos de la adolescencia, pero en su caso esos desafíos estuvieron amplificados por el entorno social en el que vivía y por una creciente sensación de desconexión con el camino tradicional que muchos esperaban que siguiera. Los años de juventud de Abel fueron intensos, confusos y, en muchos momentos, difíciles. Sin embargo, también fueron años decisivos, porque en medio de ese caos comenzó a formarse la mentalidad del artista que más tarde cambiaría el panorama del R&B moderno. La adolescencia y la búsqueda de identidad. La adolescencia es una etapa donde muchas personas comienzan a cuestionar quiénes son y qué quieren hacer con su vida. En el caso de Abel, esas preguntas aparecieron con fuerza. Mientras asistía a la escuela secundaria, empezó a sentir que el sistema educativo tradicional no encajaba con su personalidad ni con sus intereses. Las clases, las reglas y la rutina escolar le resultaban cada vez más restrictivas. Muchos estudiantes experimentan momentos de desmotivación, pero en el caso de Abel esa sensación era particularmente intensa. La escuela parecía un lugar donde el tiempo avanzaba lentamente, mientras que el mundo fuera de sus paredes parecía lleno de posibilidades y experiencias nuevas. Además, el ambiente social que lo rodeaba también jugaba un papel importante. En ciertos barrios de Toronto, muchos jóvenes crecían enfrentando presiones sociales, dificultades económicas y la influencia de culturas urbanas que no siempre coincidían con las expectativas tradicionales de la escuela. Estas circunstancias comenzaron a empujar a Abel hacia decisiones que cambiarían el rumbo de su vida. Nuevas amistades y un nuevo estilo de vida. Durante su adolescencia, Abel empezó a rodearse de amigos que compartían su misma sensación de inconformidad con la vida convencional. Muchos de ellos también estaban buscando su propio camino fuera de las estructuras tradicionales. Las amistades en esta etapa fueron muy influyentes. Con ellos comenzó a explorar una vida nocturna que incluía fiestas, música, largas conversaciones y experiencias que iban mucho más allá de lo que normalmente se espera de un estudiante de secundaria. Estas experiencias no siempre eran positivas. Como ocurre con muchos jóvenes que se sienten perdidos o desorientados, Abel también empezó a experimentar con conductas que más tarde describiría como autodestructivas. El ambiente nocturno, el consumo de sustancias y la falta de dirección clara comenzaron a formar parte de su vida. Años después, muchos de estos episodios servirían como inspiración para las letras de sus canciones, que frecuentemente exploran temas como el exceso, la soledad y las consecuencias emocionales de ese estilo de vida. El momento de dejar la escuela. Finalmente, la relación de Abel con la escuela llegó a un punto de ruptura. Sentía que seguir asistiendo no tenía sentido para él, y cada día le resultaba más difícil continuar dentro del sistema educativo. En algún momento de su adolescencia tomó una decisión que cambiaría su vida: abandonar la escuela secundaria. Dejar la escuela es una decisión que puede tener consecuencias importantes. Para muchos jóvenes significa enfrentarse a un futuro incierto, sin un plan claro ni un camino definido. En el caso de Abel, la decisión fue arriesgada, pero también fue el primer paso hacia un camino completamente diferente. Más tarde, él mismo describiría este momento como el inicio de una etapa de libertad, pero también de incertidumbre.
La vida fuera del hogar familiar. Después de dejar la escuela, Abel también comenzó a distanciarse de su hogar familiar. Durante un periodo de su juventud vivió con amigos y pasó por etapas donde su estabilidad era limitada. Este tipo de experiencia puede ser extremadamente difícil para cualquier joven. Sin la estructura de la escuela ni la seguridad de un hogar estable, la vida puede volverse impredecible. Para Abel, estos años estuvieron marcados por la supervivencia diaria, la exploración personal y una constante búsqueda de identidad. Al mismo tiempo, esa libertad también le permitió explorar su creatividad sin restricciones. Sin las expectativas tradicionales de la escuela o de una carrera convencional, comenzó a dedicar más tiempo a la música. El descubrimiento de la música como escape en medio de esa vida caótica, la música empezó a ocupar un lugar cada vez más importante. Lo que antes era solo una influencia cultural o una forma de entretenimiento comenzó a transformarse en algo más profundo, una forma de escape emocional. Muchos artistas descubren su pasión creativa precisamente en momentos de dificultad. Cuando las emociones son intensas y las experiencias son extremas, el arte puede convertirse en una manera de procesar todo lo que está ocurriendo. Para Abel, escribir letras, escuchar música y experimentar con sonidos se convirtió en una forma de entender su propia vida. Las historias que vivía durante esos años, las noches largas, las fiestas, las relaciones complicadas y los momentos de soledad comenzaron a transformarse en ideas que algún día podrían convertirse en canciones. Influencias musicales en expansión. Durante esta etapa, Abel también comenzó a explorar una mayor variedad de influencias musicales. Además de artistas como Michael Jackson y Prince, empezó a escuchar más hip hop, R&B alternativo y música electrónica. El internet también jugó un papel importante. A medida que la música digital se volvía más accesible, los jóvenes podían descubrir artistas de todo el mundo sin depender únicamente de la radio o la televisión. Para Abel, esta exposición a nuevos sonidos amplió su imaginación musical. Comenzó a darse cuenta de que la música podía ser experimental, atmosférica y emocionalmente intensa. No tenía que seguir un formato tradicional. Esta idea sería fundamental para el estilo único que desarrollaría más tarde como TVEC. Las primeras ideas creativas. Aunque todavía no era un artista profesional, durante estos años Abel empezó a experimentar con la creación musical. Al principio se trataba de ideas simples, escribir letras, improvisar melodías o grabar pequeños fragmentos de canciones. Estas primeras exploraciones no tenían todavía una dirección clara, pero sí revelaban algo importante: Abel tenía una voz distinta. Su manera de expresar emociones era más oscura, más introspectiva y más cinematográfica que la de muchos artistas contemporáneos. Ese tono emocional, mezcla de melancolía, misterio y sensualidad, se convertiría eventualmente en una de las características más reconocibles de su música. Una ciudad llena de historias nocturnas. Mientras tanto, la ciudad de Toronto seguía siendo el escenario de su vida cotidiana. La vida nocturna, las luces de la ciudad y la diversidad cultural de sus barrios creaban una atmósfera particular que más tarde se reflejaría en su música. Toronto no era simplemente el lugar donde vivía, era un personaje dentro de su historia. Las calles, los apartamentos pequeños, las fiestas improvisadas y los encuentros nocturnos se convertirían en parte del imaginario artístico que años después aparecería en muchas de sus canciones. Un futuro aún incierto. Durante estos años, nadie, ni siquiera Abel, podía imaginar lo que vendría después. Desde afuera, su vida parecía la de muchos jóvenes que se habían alejado del camino tradicional, sin escuela, sin una carrera definida y con un estilo de vida que parecía no tener dirección. Sin embargo, en medio de esa incertidumbre algo importante estaba ocurriendo. La música estaba empezando a tomar forma como una posible salida. Las experiencias intensas de su juventud estaban generando un tipo de sensibilidad artística que más tarde se convertiría en el núcleo de su identidad musical. Lo que en ese momento parecía una etapa caótica de su vida, en realidad estaba construyendo el material emocional que alimentaría su arte. El inicio de una transformación. A finales de esta etapa de su vida, Abel ya no era simplemente un joven perdido explorando la vida nocturna de Toronto. Poco a poco, la música comenzaba a ocupar un lugar más serio en su mente. Las ideas que había empezado a escribir, las influencias que había absorbido y las experiencias que había vivido estaban a punto de converger en algo nuevo. Algo que eventualmente cambiaría su vida. Ese momento marcaría el nacimiento de un misterio musical que pronto llamaría la atención de miles de personas. Un misterio que pronto tendría un nombre: TVEC.